Spotlight. Buenos días, como siempre, empezamos a admitir gente. Vamos a ir viendo cómo va llegando de manera de tener un contingente más decente de gente. Y empezamos cuando se normalice la conexión. Por mientras va llegando la gente, pueden preguntar si es que, bueno, buenos días, si es que tienen alguna consulta o duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora, o bien respecto al curso o a la formalidad o lo que sea. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Se me activó sola la cámara, no sé cómo configurar eso. Creo que uno puede en la configuración del Zoom decir si es que uno quiere entrar con la cámara encendida o apagada. Sí, es que se me mostrar siempre los nombres de los participantes, reflejar video avanzado. Sí, es que Aquí me está. equivoco. Tú te pones acá en el video, aquí, ¿Mm? eliges Video Settings y hay una opción que dice apagar mi video cuando me una a una reunión. Obviamente está en inglés, pero si Ya, lo prefieres genial. así. No es que Sí, moleste en es que todo caso, al menos que usted esté con poca ropa o en una instancia poco decorosa, cosa que no me importará, pero claramente no es muy cómodo para sus compañeros, así que, bueno, sí, está en todo en automático. Voy a dejarlo desactivado. ya, vale, muchas gracias. Ok, bueno, tenemos 42 de 80, pero creo que ya son las 11:13, así que démosle nomás, po. Vamos entonces a tener esto, voy a dejar visible el chat, voy a dejar visible la lista de participantes por si se une más gente. Y podemos comenzar. Ah, maldición. ¿Pero por qué me hacen esto? Ahí está, listo. Ya, ok. Entonces, la clase anterior empezamos con el lenguaje inicial, el más básico, que es el lenguaje regular. Recordemos que el lenguaje regular son los finitos, los lenguajes finitos, conjunto de palabras finitas, la unión entre ellos, unión finita obviamente, la concatenación o producto cruz entre ellos y la clausura de Kleene de alguno de ellos. Entonces, a partir de lo que se denomina lenguaje regular, tenemos que abordarlo desde un punto de vista computacional. Entonces, partimos primero por aquellos que denominamos representantes del lenguaje regular, que son las expresiones regulares. Y vimos cómo se arma una expresión regular desde los elementos básicos o llamados primitivos y cómo se combinan entre ellos con los elementos de definición recursiva que llamamos los derivativos. Vimos un ejemplo de la definición y cómo se define a partir de el conjunto del lenguaje. Pero eso es la representación. Nosotros computacionalmente tenemos que ver el reconocimiento. ¿Qué me refiero a reconocimiento? Me refiero a que, dado un lenguaje regular en este caso,
poder tener un sistema automático, autónomo, que trabaje sin intervención humana, más allá de el mecanismo, porque este está en papel, así que el mecanismo se puede hacer ya sea con inambiguamente humano o inambiguamente mecánico, y este sistema sea capaz de decir, esta palabra pertenece al lenguaje o no. Por lo tanto, vamos a ocupar lo que se llama y lo que ustedes conocen como autómata finito. Antes de entrar al autómata finito, tengo que ver qué tanto vieron de autómata finito. ¿Hace cuánto vieron autómata finito? ¿En qué asignatura lo vieron? Uf, En estructuras discretas, creo. en segundo semestre. Sí, más o menos que en estructuras discretas. Hace 2 años, segundo semestre. Ok. Pregunta, ¿vieron solamente autómata finito, sin apellido o con apellido? Me refiero. Creo que solo autómatas finitos, pero De hecho, fue igual solo por encima también, Solo por porque encima. había paro y se pasó apenas, como una Apenas. pincelada. No se preocupen que aquí empezamos desde el principio. Entonces, un autómata finito, que lo vamos a llamar A, sin ninguna intención de hacer el meme actual porque no lo entiendo, ese cuando ponen como un meme que ponen una A minúscula como por arriba, eh, es gracioso, pero no entiendo el trasfondo, pero filo, algún día me lo explicará. Es un sistema que se trata de me parece mucho que es una quíntupla, déjenme recordar, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, es una quíntupla, donde se define a partir de un conjunto Q, sigma, Q0, F y delta. ¿Qué significa Q, sigma, Q0, F y delta? Q es el conjunto no vacío y finito de estados de cómputo. Ya vamos a ver qué se refiere con estado de cómputo. Sigma, ya lo hemos ocupado, el alfabeto. Alfabeto, usted sabe, conjunto no vacío y finito de símbolos. Q0, que es un elemento de Q, es un estado de cómputo que se destaca a partir del resto como el estado inicial de cómputo. Luego tenemos el conjunto F. El conjunto F, sin ninguna intención de... Ay, ya empezó a molestar esto. A ver. El computador a veces como que se pone torpe y no sé por qué, pero no puedo ocupar el lápiz. Ahí sí. El conjunto F, que es un subconjunto de los estados Q, por favor, F no tiene nada que ver con el respeto acá. Me refiero a un conjunto F de final. ¿Ya? Es un conjunto, por favor, énfasis, porque este es un error extremadamente común en los alumnos de esta asignatura. El conjunto F es un conjunto, no es un puro elemento. Por lo tanto, un autómata sí o sí puede poseer más de un estado final. Estos son los estados finales de cómputo, ¿ya? Y finalmente, ya le pasó otra vez, está ¿puedo escribir ahora? No, no puedo escribir. Ay, Dios mío. ¿Qué me está ocupando tanta memoria? 100% de la CPU ocupada.
¿Cómo puede ser si tengo una Ryzen? Maldición. En 3D, ¿pero qué tiene que ocupar en 3D Zoom? No tengo el Chrome abierto. Hay que cerrar Zoom. No, mentira. Luego dicen, no, es que Ryzen es tan bueno. Ah, yo no tenía estos problemas cuando ocupaba el i5. El cliente del LOL. No, tampoco lo tengo abierto. No, aún no puedo escribir. ¡Ah! Bueno, como recomendación, por favor, si es que tienen el Zoom Sharing, no, Zoom Meetings se supone que me está ocupando toda la CPU. Depende del modelo de Ryzen, si termina en U es malísimo. Ryzen de AliExpress. Veamos. Tengo ¿dónde se ve eso? Modelo Envy AMD Ryzen U. F para mí. F para mí. Ay, ay, ay. Ya, a ver, ¿puedo escribir? Ya, puedo escribir. Ok. U significa ultra low. ¿De verdad o me está agarrando para el chuleteo? Mire, la verdad es que yo hubiera preferido comprarme un Intel, pero era el único computador para hacer clases y mi señora rompió el anterior. Me rompió el anterior computador que tenía y ese era un i5. Bueno, un i5 de quinta generación, pero era un i5. Ya, volvamos al curso. La Delta es el que le da el apellido al autómata, ¿ya? Delta puede ser una relación o puede ser una función. En el caso de que sea una función, se denomina al autómata finito como determinista, porque dado una lectura estado-símbolo, produce solo una posible salida a otro estado. En cambio, dado un símbolo y un estado, puedo ir a distintas posibles nuevos estados. Ahí, entonces, el autómata es no determinista, porque dado algo puede producir distintas salidas, ¿ya? Por ahora vamos a quedarnos con el determinismo, por ahora. Así que delta se va a definir como una función de estado de cómputo, cruz, símbolo de lectura, se va a otro estado de cómputo. ¿Ya? Entonces, dado eso, es lo que se define como un autómata finito. ¿Algún problema hasta aquí? ¿He dicho algo que es distinto a lo que ustedes habían pasado? ¿O estamos ok? Creo que más de lo que pasamos. Bueno, esta es la definición formal. Creo que Entonces, es lo mismo. a ver, consulta. ¿Prefieren la representación de tabla, la representación formal o la representación gráfica, como grafo? A mí me gustan los dibujitos. El grafo habíamos visto más. Sí, generalmente se ocupa más. Pero sí, porque no creo que sea muy bueno que yo gaste tiempo en presentarle las tres representaciones, porque lo más probable es que ocupemos solamente la de grafo. Pero igual. Un estado, en términos de grafo, se representa como un círculo. Y el círculo tiene una etiqueta o label
Por ejemplo, 0. 0 no es un buen label, porque se puede confundir con un círculo. Ahí hay un label, 1. Y esto significa que 1 es un estado del sistema. Bueno, que voy a ser más específico. Esa es la forma en que representamos estados. Si el estado tiene una semiflecha apuntando hacia él, entonces eso equivale a que el estado en particular es inicial. Si un estado tiene un doble círculo, eso implica que el estado es un estado final. Si tenemos una flecha que une dos estados y en la flecha hay un símbolo sobre ella, eso significa dos cosas. Uno, que el símbolo pertenece al alfabeto. Y dos, que delta de 1, A es igual a 2. ¿Alguna duda, consulta, acotación de lo que he dicho hasta el minuto? Me imagino que vamos bien. Voy a escribir un autómata finito determinista de ejemplo. Lo voy a hacer de otra manera. Claro, pero es que ahora no sería determinista si lo hago así. Ya. Me acuerdo que estamos en los deterministas aún. Ahí está. Y lo voy a escribir con la notación formal también. En notación formal, Q sería Q0, Q1, Q2. Sigma sería A, B, C. Q0 es Q0. F sería el conjunto Q1 con Q2. Y delta de Q0, A es Q0. Delta de Q0, B es Q2. Y delta de Q0, C es Q1. Y además, también tenemos la notación por tabla. Se las voy a poner todas, pero la que vamos a ocupar es esta. Pero por cultura general, ¿ya? La notación de tabla. Tenemos A, B, C. Q0 con la semiflecha para indicar que es el inicial. Es Q0, Q2, Q1. Y luego tenemos Q1, vacío, vacío, vacío. Q2, vacío, vacío, vacío. Y estos con asterisco porque son estados finales. Ok. Acá, como ven, tenemos la representación por grafo, la representación formal
y la representación por tabla de un autómata finito determinista. Obviamente vamos a ocupar este, ¿no? Así que dado que vamos a ocupar este, los demás los voy a borrar, pero se los muestro para que ustedes tengan la idea de cómo son las otras notaciones. Entonces, pregunta, ¿cuál es el lenguaje que este conjunto representa? O sea, que este autómata reconoce, más bien dicho. ¿Cuál sería el lenguaje que reconoce? Muchas A y luego una C o una B. ¿Y qué significa muchas As? Con Puede Eh, ser el A una asterisco, suma. ¿Una suma? el A asterisco arriba, Ah, usted me está hablando de la representación por expresión regular. sí, Ya, entonces usted me dice A con un asterisco arriba, ¿ya? concatenado con B o C. Concatenado con B o C. Sí, efectivamente. Efectivamente. Podría ser en este caso 0A también. Sí, porque recuerde que el asterisco, recordemos, A asterisco es A elevado a 0, unión. Ah, claro, A porque elevado a 1, unión. podría pasar a ser. Elevado a 2, etcétera, etcétera. Y recordemos que A elevado a 0 es la palabra vacía. Así que sí, puede perfectamente ser ninguna A. Ok, ustedes me dicen que esto es autómata finito, ya lo conocen, ¿cierto? De este Así estilo, es. sí. De este estilo sí. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo represento un autómata que reconozca esto? Recuerde que usted puede rayar con su mouse en la pantalla. Esta es una pizarra colaborativa. Creo que escribió lo mismo que hicimos, ¿no? No, porque lo que hicimos es A asterisco concatenado con C o B. Esta vez es A Pero asterisco concatenado con A o B. Entonces, ¿cómo haríamos un autómata de los que hablamos, finito determinista, que reconozca esto? ¿Podríamos? A ver. Perdón, eso es Q, una Q0. Sí, da lo mismo. Si quiere no le ponga nombre a los estados porque eso sirve después para la escritura formal. Por ahora da lo mismo, ¿no? Algo así, ¿o no? Y otro círculo. Algo así. Claro, claro. A ver. Este reconoce A asterisco, o reconoce, sí, está bien. Este de acá está correcto. Yo me esperaba, en todo caso, que alguien, permiso, lo voy a borrar. Me esperaba que alguien cometiera el error de escribir esto.
Porque esta es una manera natural de escribir. Eso, porque es A asterisco concatenado con A o B. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si lo escribimos así, con Q0, cuando leo A, puedo ir a Q1, o bien quedarme en Q0. Entonces, ya si uno hace ese tipo de cosas, este autómata ya no es lo que se denomina determinista. Obviamente hay formas de hacerlo determinista, como mostró su compañero, ya no me acuerdo. Pero sí. Entonces, pero esto es en ejercicios simples. En ejercicios complejos puede ser no tan natural poder hacer tan fácilmente la expresión determinista. Por lo tanto, quiero comentarles que existe una manera no determinista de trabajar, ¿ya? El no determinismo se da cuando yo tengo un estado y dada la misma letra de lectura, puedo ir a dos opciones distintas. E incluso pueden ser más de una opción distinta e incluso aún puede ser con palabra vacía. Entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, la palabra... no les mencioné cómo se hace la lectura. Ya, termino de especificar esto formalmente y pasamos a cómo se hace la lectura, cómo se hace el reconocimiento. ¿Ya? Profesor, Ah, antes de continuar, de Q0 puedo ir con dos caminos a Q2. sí, claro, puedo tener esto. Eh, Ningún problema. vale. Ahora, obviamente puede también tener esto, digamos, pero es lo mismo. No tiene sentido que hayan dos instrucciones iguales. Así que si tiene esto, así tal cual, no es que esté malo, pero es como que tiene uno o uno. Bueno, uno. ¿Entiendes? Entonces, no tiene sentido. Profesor, pero en el caso anterior, por ejemplo, podía ir de Q0, desde Q0 a, aquí si ¿Ya? no me equivoco, era D, Sí, sí, al estado final, sí. y ir igual con Epsilon. Sí, Eso es mi ningún duda. problema. Ningún problema. Siempre y cuando no estemos hablando de autómata finito determinista. Porque cuando tenemos epsilon o cuando tenemos con una misma letra distintos finales, distintos, tenemos bifurcaciones, entonces estamos hablando ya no de un autómata finito determinista. Estamos hablando de un autómata finito no determinista. Y su definición es exactamente la misma, lo único que cambia es delta. Delta ahora lo que hace es que Q times sigma unión palabra vacía times Q. Ya no es una función, sino que es una relación. Relacionamos Q, sigma o palabra vacía con otro Q. Entonces ahí ya no tenemos la restricción de que vamos a uno solo, una sola opción.
Ahora, para poderles hablar con un poquito más de propiedad de esto, tenemos que hablar de cómo es que trabaja un autómata finito, determinista, y después le puedo hablar de cómo trabaja el no determinista. Entonces, ¿será suficiente con el ejemplo anterior? Yo creo que no. Veamos un ejemplo un poco más entretenido. Q0, que con A se lee solo, puede ser que si lee B se va a Q1, y si lee C se va a Q2, que es final, y si lee C aquí directo se puede hacer esto, y aquí, no sé, lee B asterisco. No, B asterisco, B nomás. Y ahí tenemos un autómata. Entonces, ¿cómo es que el autómata reconoce una palabra? Para reconocer una palabra, el autómata tiene que trabajar sobre una palabra de cierta manera. ¿Cómo es que lo hace? Supongamos que tenemos una palabra escrita en una grilla unidimensional, más normalmente llamado arreglo, que tiene una palabra que pertenece al alfabeto al asterisco. En este caso, el alfabeto es A, B, C, porque aquí hay otra B y aquí hay otra C, así que es ABC. Así que el superconjunto del que estamos hablando es ABC asterisco. Cualquier palabra de ABC puede ser computada con el autómata que está acá. Entonces, primero partamos con un cómputo correcto. Para partir con un cómputo correcto, entonces tratemos de poner una palabra que sí pertenezca a este lenguaje. En particular, no sé, A, B, 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 C. Ya, ahí tenemos una palabra. Entonces, ¿cómo es que funciona, cómo es que trabaja un autómata dado la palabra? Lo primero es que siempre el estado inicial es el primero en el cual nosotros vamos a trabajar. Recordemos, el estado inicial es el que está indicado por la semiflecha. Lo segundo es que tenemos algo que se llama cabezal. El cabezal es un elemento que se pone sobre la palabra que indica un solo símbolo de la palabra, un solo espacio en la palabra. ¿Ya? Y este cabezal lee. ¿Ya? Y si al principio del cómputo el cabezal siempre está en el primer símbolo de la palabra. Entonces, esto es lo que se llama la configuración inicial de cómputo, que es la palabra a reconocer, el cabezal puesto al inicio con el estado inicial. Entonces, de la manera en que se trabaja ahora es la siguiente. Si estoy en el estado de Q0, quiere decir que estoy aquí. Y el cabezal apunta a la letra A. Eso quiere decir que estoy en Q0 y estoy leyendo A. Por lo tanto, la instrucción del autómata, que es lo que se denomina una parte, elemento de delta, instrucción, me dice que Q0 leyendo A se va a Q0. Entonces, lo que yo hago, por lo tanto, es mover el cabezal un espacio a la derecha, y eso significa leer, leí el carácter A, y cambio el estado interno. En este caso, como la instrucción me dice que Q0 con A me voy a Q0, me quedo en el mismo estado interno Q0. Es de preferencia personal. Si usted prefiere dejar el Q0 en cualquier parte, porque el estado de cómputo es general, o bien puede siempre dejarlo como en el cabezal. Eso es preferencia personal. Lo que acabamos de hacer es aplicar
una instrucción para pasar de la configuración inicial de cómputo a una configuración siguiente. Y ahora que estamos en la configuración siguiente, volvemos a hacer lo mismo. El estado interno es Q0. Estamos leyendo el símbolo A. Por lo tanto, la instrucción que aplicamos es esta misma. Entonces, lo que hacemos es mover el cabezal a la siguiente posición, dejando el estado con el cual indica la flecha, que en este caso sigue siendo Q0. Avanzamos a un siguiente estado de cómputo. Ahora, en este estado de cómputo, tengo Q0 y estoy leyendo B. Q0, leo B. Entonces, si Q0 lee B, lo que me dice esta instrucción es que me muevo Q1. Por lo tanto, como hice una lectura, el cabezal se mueve un espacio a la derecha y ahora tengo que ir al estado que me indica la flecha. Y la flecha me indica el estado Q1. Por lo tanto, ahora en este nuevo estado de cómputo, configuración, estoy en Q1. Uy, Dios mío. Estoy en Q1. Q1. Si leo B, dice que me voy a Q1. Así que Q1, ay Dios santo. Con B lo leí y me voy a Q1. Estoy en nuestro nuevo estado de cómputo. Nuevamente Q1 lee B. Así que hago exactamente lo mismo otra vez. Y ahora estoy en Q1 con C. Q1 con C. Q1 con C se va a Q2. Así que hacemos una lectura, nos movemos y estamos en el estado Q2. Ahora estamos al final de la palabra. Profe, Estamos al final de la palabra, sí, dígame. quedan 2 minutos con 30 segundos de reunión. Sí, me di cuenta, muchas gracias. Si estamos en el final, terminamos de leer la palabra y el estado en el cual nos encontramos es final, o sea, tiene doble circulito, la palabra es aceptada. En cualquier otro caso, por ejemplo, no podemos seguir leyendo o llegamos al final y el estado no es final, entonces lo que se hace es rechazo. Ejemplo, vamos a alcanzar antes de que se nos acabe el tiempo. Si hubiera tenido yo aquí, maldición, ahora murió de nuevo el lápiz. Aquí hubiéramos tenido una A, y estamos aquí, hubiéramos estado en Q1, y aquí hubiéramos tenido una C, por ejemplo. Q1 con A no existe. Q1 no tiene ninguna salida con A. Por lo tanto, no puedo seguir computando. Y como no leímos toda la palabra se rechaza. Por ejemplo, se rechaza también si es que acabamos de leer completamente todo y no estamos en un estado final. Por ejemplo, puras V's y hubiéramos quedado en Q1. Eso es todo lo que vamos a contar por hoy. Ya mañana vamos a ver cómo computar con el no determinismo. Póngame presente en la lista en este minuto que nos queda y nos vemos mañana. Por favor, ponga presente antes de que se nos acabe el tiempo. Chao, profe. Nos vemos. Chao, que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Chao, profe. Nos vemos, mañana vemos Chao, consultas y esas profe. cosas. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. A ver si alcanzan a todos Chao, poner profe. presentes si tenemos suerte. Chao, profe. Recuerde poner presente. Chao. Chao, chao. Chao. Ya, no falta nadie que ponga presente. Sí, parece que sí. Dele, ponga presente, por favor, antes de que se termine el tiempo. Chao, profe.